Muy buenas, queridos amigos solidaristas, ¿cómo están? Qué gusto de nuevo estar con ustedes acá en Azo TV, su canal solidarista. Una vez más, desde las bellísimas instalaciones de Villa María, aquí en Desamparados de la Juela, un lugar idóneo para que ustedes puedan organizar sus eventos, asambleas, fiestas, focus group, cualquier tipo de actividad que quieran desarrollar con administrativos, directivos. Este lugar se presta perfectamente, tiene instalaciones idóneas para poder realizar diferentes tipos de actividades. Los invitamos a conocer lo que es Villa María. Y bueno, hoy, además de tener un programa súper interesante, puede que hasta sin afán de generar conflicto, hola Alejandra, y ahorita hablamos con nuestra invitada, pero bueno, y tratando de hacer lo que siempre hacemos en Azote B, generar conocimiento, conciencia y obviamente generar solidarismo. Hoy en una ocasión también muy especial porque probablemente lo habrán visto en la presentación de inicio del programa, tenemos un refrescamiento de nuestra imagen, de nuestro logo, de lo que es Azote B. Trabajamos justamente en un diseño que tratara de llevar todavía mucho más implícito lo que es el solidarismo como tal y también los tres ejes fundamentales que se unieron ya hace algunos meses atrás para que naciera este producto que es para ustedes y que definitivamente ya creemos que ha llegado para quedarse. Así que trabajamos en una nueva propuesta de diseño y que traerá además de lo que es imagen, traerá muchas cosas más. ¿Para qué? Para que además de usted, miembro de junta directiva, además de usted, compañero solidarista que trabaja en una asociación, sino que también todos los solidaristas, afiliados y familiares puedan encontrar en nuestra propuesta información de valor y hasta inclusive testimonios muy hermosos como los que ustedes van a seguir viendo en nuestro canal. Bien, hoy tenemos un programa realmente especial, realmente relevante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un tema que puede lucir sensible para muchos, pero que no podemos obviar. En los grupos de chat de solidaristas surge esta pregunta y más bien hay un temor a responderla y cuando alguien con conocimiento sale a hacerlo, muchos dicen, ay, ¿para qué respondió? Pero es que es una realidad material, no es una ocurrencia. Y para ello, para este programa que hemos querido llamar excedentes asociados, rendimientos custodiados, solo para darle una connotación un poquito más social, ya que el tema es profundo y relevante, tenemos como invitada a nuestra querida amiga, compañera, solidarista, la licenciada Alejandra Peña, compañera de Acelecón, socia. eh, bueno, aprovechándome del forro, que también ella tuvo que ver con este forro, ¿verdad? Eh, Nada más y nada menos que además de ser licenciada en Derecho, ¿verdad? Ser notaria pública. Alejandra también tiene una maestría en Derecho Corporativo y está a cuestión de poquito tiempo para tener hasta su doctorado en Administración de Empresas. Y bueno, me contaba tras bambalinas que como si eso no fuera suficiente, ¿verdad? También está ahora sacando por ahí otra materia relacionada con inteligencia artificial y que yo creo que es un tema de actualidad que no podemos obviar. No voy a extenderme porque ahorita voy a darle el espacio a Alejandra para que se presente un poquito, para que todos conozcamos quién es Alejandra como persona y también en su ejercicio profesional como abogada. Sin más preámbulo, Alejandra, bienvenida. Es un gusto tenerte en las cámaras de Azote TV, tu canal solidarista. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que muy honrada. Me gusta mucho el programa, la dinámica, cómo informan a la población y cómo informan sobre solidarismo, que yo creo que es algo de mucho valor para este sector, el mantenernos informados. Sobre mí, les puedo decir que ya llevo más de 10 años trabajando con asociaciones solidaristas y es un tema que amo. Hemos logrado crear obras para informar. De hecho, hago un pequeño disclaimer antes de empezar el programa de que lo que vamos a decir acá y de lo que vamos a informar, todo es con base en lo que dice nuestra normativa y lo que han dicho nuestros tribunales y también algunos criterios del Ministerio de Trabajo, es decir, todo con fundamento legal, que yo creo que es de lo más importante cuando informamos a las personas sobre un tema en específico. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a vos, Ale. Bueno, entre tantas cosas, ya ella misma lo mencionó, y yo lo dije como forro, ella es coautora junto con Don Kendall y el resto de sus compañeras de la firma de Selecón del famoso libro de los 111 mitos y realidades en las asociaciones solidaristas, pero no solo eso, sino que también Alejandra colaboró directamente como coautora
de la Ley de Asociaciones Solidaristas y su reglamento comentada, un libro de consulta permanente. Es que nosotros siempre lo hemos dicho en el sector, la Ley de Asociaciones Solidaristas es muy chiquitita, es sumamente concisa, pero cuando le vemos su contenido es tremendamente relevante, tremendamente importante y muy profunda, a tal grado de que ha requerido necesariamente una versión tan comentada o tan complementada como la que ustedes precisamente trabajaron y que ayuda mucho a orientar sobre diferentes temas que, pues, que vemos a diario en el sector solidarista. Y bien, uno de esos temas, que casualmente está dentro de los temas aquí de los mitos, tiene que ver justamente con lo que está pasando en nuestras asociaciones solidaristas en estas fechas. Terminó el periodo, llegó diciembre, y bueno, para las asociaciones solidaristas significa pues trabajar todavía con mayor ahínco, con mayor dedicación. ¿Por qué? Porque hay que hacer el cierre del periodo, el cierre anual, el cierre del ejercicio económico, términos que así están pues especificados en la norma, en la ley, y que lleva necesariamente, entre otras cosas, pues no solo cumplir con los objetivos específicos de la ley 6.970, sino también con el famoso proceso que a todos los afiliados les gusta mucho, que, ojo, y lo digo yo, pero tienen que generar conciencia todos de que no es el centro, no es el principio fundamental por el cual fue creado el solidarismo. Pero bueno, ineludiblemente los asociados, los afiliados están siempre a la expectativa del famoso tema de los excedentes. Y bueno, el programa de hoy va orientado justamente al tema de excedentes y rendimientos, si serán lo mismo o no son lo mismo, y el tema de asociados, y le hemos denominado aquí simplemente por un tema de darle una definición como custodiados, porque sabemos que hay compañeros que han dejado de estar en la asociación solidarista, pero tienen un aporte patronal ahí en custodia dentro de la asociación, que sigue siendo parte de los recursos y el capital que administra la organización, para seguir cumpliendo con los fines para los cuales fue creada la organización. Y eso entonces nos lleva a ver cuál es su verdadero tratamiento en relación con este tema neurálgico que es el de los excedentes. Pero bueno, para entrar en materia, Alejandra, excedentes. Ya sabemos que los excedentes provienen y su nombre, que es un exceso o es lo que quedó debería darse una interpretación muy tácita, pero igual clara de que es lo que queda después del ejercicio de todo un periodo, ingresos y gastos y lo que quedó una vez cumplidos los objetivos de la ley, pues a repartirlo bajo la figura de excedentes. Excedentes, Alejandra. ¿Quiénes tienen derecho a esto, a los excedentes dentro de una asociación solidarista? Y puedan que todos puedan tener su propia respuesta, porque es materia básica, pero es una materia básica que necesariamente tenemos que tocar ahora para poder ahondar en el tema que más adelante vamos a hablar. ¿Quiénes, Alejandra, tienen derecho a excedentes? Bueno, los excedentes pertenecen a aquellas personas a las cuales se les tratan los recursos dentro de una asociación solidarista. Tal vez doy esta definición así por lo que vamos a hablar más adelante, pero también haciendo un preámbulo, yo entiendo a los gerentes, entiendo a las juntas directivas, cuando muchas veces en las asociaciones solidaristas se mide el éxito de una organización por si aumentaron o no los Sí, en excedentes del función de... año. Y eso es una realidad y no lo podemos obviar. Es como cuando a los administradores les piden en las empresas, ¿verdad? ¿Cómo estuvimos en el año? Y miden por si tuvieron ganancias o no, cómo se está llevando a cabo la organización. Como bien lo decías, la Asociación Solidarista no son solo excedentes. Hay un montón, de hecho se le ha denominado excedente social a otros beneficios que han tenido y es que son organizaciones de muchísimo beneficio. El excedente es uno de estos beneficios que gozan las personas a quien desean afiliarse y fruto de ello la Asociación Solidarista les administra el aporte patronal y el ahorro obrero de estos afiliados mientras son afiliados a la asociación. Una vez que ya no son afiliados a la asociación, pero sigue la relación laboral, continúa la administración del aporte patronal porque ya el ahorro obrero fue entregado en su momento, en el momento de la liquidación o desafiliación de la asociación. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a percibir excedentes? Quienes tienen algunos recursos, aporte patronal o ahorro obrero, siendo administrados en la asociación solidarista. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que tengan un beneficio?
La Asociación Solidarista trabaja por ley, tiene el derecho y la facultad a trabajar con esos recursos. De hecho, la misma ley lo establece que pueden hacer operaciones de carácter mercantil que para el beneficio socioeconómico de sus asociados y que al trabajar con estos dineros, al administrar estos recursos, al invertirlos, de alguna manera genera esas ganancias. Y ahí provienen estos famosos excedentes. Qué interesante. No sé si ustedes pusieron cuidado a la respuesta de Alejandra. Ella dijo que tienen derecho a estos excedentes los que tienen aporte patronal o, Y o a- o ahorro obrero. Me encantó el o. Me encantó el o porque eso es lo que nos va a llevar al tema neurálgico del programa de hoy. ¿Por qué? Porque la gente tendría siempre conceptualizado de que es una y lo que va en medio de estas dos frases. Y no, no. ¿Por qué? Porque dentro de una asociación solidarista hay compañeros que tienen ahorro obrero y aporte patronal, pero también hay otros que tienen solamente aporte patronal. Y bueno, ahorita andamos en eso. Ahora bien, pero sí, tienen derecho a un excedente. ¿Todos en la misma proporción, Alejandra? O porque siempre he oído, se ha escuchado en el sector que hay asociados que se incorporaron dentro del periodo, asociados que han estado todo el periodo, que le llaman asociados activos, a los anteriores les dicen nuevos, y los que han inclusive salido de la asociación durante ese ejercicio o periodo económico, que le llaman popularmente, muchos los conocen como renuncia interna. Eh, ¿Todos les debería tocar lo mismo? Siempre se habla de un factor de distribución. Sí, es importante aclararlo para decirlo en palabras sencillas, sin complicarlo demasiado. Estos excedentes van a ser en forma proporcional a los recursos que tengamos dentro de la asociación solidarista. Si usted tiene más tiempo y ha acumulado mayores aportes, pues claramente proporcionalmente así van a ser los excedentes. De hecho, esto se ve mucho en las asambleas, ¿verdad? Cuando se proyecta el monto de excedentes, ¿verdad? Que uno dice, uy, ¿cuánto de eso divide entre la cantidad de asociados? No, es proporcional a los recursos que tienen dentro de la organización. No, y es que también recuerdo bien que cuando se habla de la distribución, eh, originalmente cuando se hace una exposición en una asamblea te hablan del rendimiento de la asociación en el periodo. Sí, hacen una relación directa entre el total de excedentes y el capital que administran las asociaciones. Y eso te da, sí, un factor de rentabilidad específico. Entiéndaselo tal vez como un factor de renta bruta. Pero a la hora de hacer la distribución ya hay un elemento primordial a determinar, que es justamente cuánto tiempo y cuánto tuvo esa persona dentro del ejercicio en el que generó esos excedentes. Y bueno, y eso llega a veces a generar alguna disyuntiva y a veces hay que explicarle con mayor detalle a los asociados que no es lo mismo estar todo el año aportando a estar recién llegando o haber dejado de hacerlo. Ahora, esos excedentes siempre han tenido muchos temas. El libro de ustedes, de los 111 mitos, inclusive dedican un apartado muy bueno a esto, sobre preguntas tan claras como, ¿y esos excedentes son intocables? ¿O tienen algún tipo de tratamiento cuando hay obligaciones, etcétera? Bueno, qué buena pregunta. Y ya vamos entrando en los temas polémicos. ¿Por qué esto? Empecemos desde el término excedentes y rendimientos. A veces me he reunido con parte contable, ¿verdad? Y me dicen, no, es que excedente es diferente a rendimiento y por eso su tratamiento es diferente. Pero cuando les muestro 2, 3, 4 sentencias de la sala segunda, donde dice que no hay una diferencia trascendental entre rendimientos y excedentes, sino que los rendimientos son la base de ulteriores excedentes, porque la misma ley establece que la asociación va a producir rendimientos inmediatamente después que se van a repartir los excedentes, una vez deducidos los gastos, etcétera. Ya ha mencionado la sala segunda, que es el máximo órgano que ve en temas laborales por su afinidad con las asociaciones solidaristas, ¿verdad? El tema de los aportes y demás. Y ya lo ha mencionado, que no hay una diferencia trascendental entre un término u otro. Entonces, cuando uno analiza que no hay una diferencia trascendental a nivel de términos, según lo que ha dicho la sala segunda, es donde nos preguntamos, ¿y por qué el tratamiento entre uno y otro lo hacen diferente? Yo no me voy a meter en el tema contable, que no es mi área, ¿verdad? Porque es todo un mundo. Que me llamen a mí para eso. Ajá, para eso pueden contactarlo, pero refiriéndome a lo que han venido diciendo nuestros órganos, partiendo de que no hay una diferencia en cuanto a eso,
Y ahorita, a la pregunta que nos hacías del tratamiento, de cómo manejarlo, cómo indicarlo, es importante tener en cuenta, y ya ahorita vamos a entrar al tema de los ex asociados o los asociados en renuncia interna, que para que se produzcan excedentes es porque existe una administración de unos fondos. Ahora, el tema de lo intocable. ¿Qué tanto puede una asociación solidarista decir? Usted tenía una deuda, quito los excedentes del periodo porque usted todavía tiene esa deuda. Bueno, acá es importante recalcar que a nivel de la práctica, lo que nos ha enseñado la práctica es que usted podría eventualmente hacer un compromiso del asociado de que con sus excedentes se cancelen o se amorticen esas deudas, pero tiene que cumplirse varias reglas. ¿Cuáles reglas? Por ejemplo, no bastaría con que usted simplemente lo agregue el documento de garantía, llámese pagaré, llámese hipoteca, sino también es importante que a nivel de estatuto se agregue y ojalá a nivel de reglamento de crédito. ¿Por qué esto? Porque se va a informar a los asociados y se publica, el reglamento de crédito se publica y los asociados eventualmente podrían alegar alguna oposición al reglamento de crédito y tienen mayor respaldo de decir, vea, usted no solo se comprometió en el pagaré, Ujú. no solamente se comprometió en la garantía, no solamente se comprometió a nivel de reglamento de crédito, sino que a nivel de estatutos, antes de suscribir el crédito, usted sabía que con sus excedentes se iba a aplicar eventualmente a las obligaciones. Entonces, siempre hay un riesgo, ¿verdad?, de que alguien Ujú. quiera reclamarlo. He enfrentado procesos de ese tipo, pero entre mayor sea el respaldo de que se comunicó, que se dio la debida información y que además de eso se suscribió en la garantía, esa aceptación, pues mejor va a ser, ¿verdad?, enfrentarnos ante un reclamo por esta situación. ¿Cómo están ustedes con eso? Ya tienen eso tipificado dentro de su reglamento de crédito. Creo que es como la primera fase, ¿verdad? Después, a nivel de estatutos, yo creo que a veces pasa muchísimo, Alejandra, dentro de las asociaciones solidaristas que omitimos este tipo de cuidados previos, apelando simplemente a la práctica general, que no necesariamente es la práctica correcta, ¿verdad? Simplemente se sigue el paso de que caminó otro sin darse cuenta si el otro se fue hundiendo. No, ahí sigo el paso nada más. O porque todas lo hacen, está bien. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, y es famoso, bueno, sin necesidad de tener que abordar un campo que no es el mío, es el tuyo, el famoso tema de aquel de que no se puede alegar desconocimiento. Entonces, el tema de tener previamente pactadas las cosas puede ayudar muchísimo a la gestión y sobre todo, pues, y a la batalla legal que pueda darse en una situación como estas. Bueno, eso en lo que va relacionado directamente a si son tocables estos recursos generados por el accionar de la asociación solidarista. Y también está ese otro ámbito de las personas que salen del todo, que son liquidados, y de una manera muy curiosa, ahora con tantos medios y tantas facilidades de comunicación que existen, hasta con inteligencia artificial, que tenemos ahora como tema actual, pero desaparecen del mapa. Y Y se le vuelve un mundo para la asociación solidarista esa gestión de tratar de localizarlos para poder entregar esos excedentes. Claro, cuando se los localizan y le dicen, es que aquí hay una platita que es suya, y es la felicidad del mundo para esa persona porque ni siquiera lo esperaba. Y eso muestra más del tema del desconocimiento que tienen los asociados en general, que debería ser un tema de cultura y educación permanente dentro de cada organización. Pero, ¿qué pasa si no se encuentran esas personas? Sí, esta es una pregunta reiterada, es curioso, se contesta siempre en estos meses, se olvida y en los primeros meses del otro año vuelven a hacer la misma pregunta. Eh, ¿Qué pasa con esos excedentes de esas personas que ya no están y que cuesta tanto localizarlas? Es cierto que otros ingresos, es cierto que se deben mantener. ¿Qué es lo cierto en esta situación? Bueno, justamente recientemente, hace no tanto tiempo, le volvimos a preguntar, pedimos un criterio al Ministerio de Trabajo que aclarara la prescripción, no solamente de los excedentes, sino en general de los recursos que están administrados por una asociación solidarista, como para tener una reconfirmación del criterio que normalmente se ha mantenido sobre el tema de prescripción, porque
se ha dado, también hay otros criterios donde se dice, pero es que no deberían de prescribir los fondos porque como en los bancos, ¿verdad? Usted tiene dinero ahí y puede venirlo a retirar en no sé cuántos años, no debería funcionar igual. Bueno, esto lo ha aclarado perfectamente el Ministerio de Trabajo con base en resoluciones de la Sala Segunda, donde ha dicho que prescribe al año. Entonces, si quieren, les puedo pasar el criterio con todo, con todo gusto. Han hecho el análisis de tanto todos los recursos que están dentro de la Asociación Solidarista, en cuánto tiempo prescribe el reclamo y el criterio ha sido de un año. De momento hago el disclaimer, ¿verdad? Que no sé si esto vaya a cambiar a nivel de criterio Sí. en un tiempo o vuelvan a ver este video dentro de unos años y ya haya cambiado, pero de momento el criterio ha sido de que la prescripción es de un año. Entonces me he encontrado, de hecho me pasó con un conocido que me dice, vieras de que hace tanto tiempo salí de la asociación, me desvincularon del patrono los excedentes, usted fue a retirarlos y, uy, usted sabe que nunca fui a retirar eso. Y yo, ¿hace cuántos años fue? Fue hace que como 11 meses. Yo, corra, vaya a la organización, solicite eso porque ya está a un mes Está de por que le expirar. prescriba. Ujú. Y ahora, ¿qué debería hacer la Asociación Solidarista? Vamos a ver, no les estoy aquí diciendo que se queden en silencio esperando, ¿verdad? Contando los meses para que prescriban, no quiere decir eso. Sin embargo, si ustedes demuestran que hicieron una gestión ordinaria de intentar a las personas, pero como bien lo indica, salen de la organización del todo, a veces salen del país, Sí. no se logran localizar, si ya no se logra, pues se aplica la prescripción que ya ha manifestado el Ministerio de Trabajo. Pues qué bueno que lo refieras. Bueno, me pasaba lo mismo porque yo me especialicé en la parte de asesoría tributaria y esto de las interpretaciones y criterios y pronunciamientos, y sale un pronunciamiento y sale una resolución y esta cambia la anterior. Yo creo que la pregunta que se debe hacer todos los años, en los primeros meses, es si se debe, si no se debe, cuándo debo. No, ya tenemos claridad de lo que es actualmente y está vigente. Yo creo que la pregunta más bien, en términos de educación, es, ¿ha salido algún cambio de lo que ya tenemos referenciado como resolución en firme y darnos cuenta de si alguna situación ha cambiado al respecto? Pero bueno, es claro y ya Alejandra empezó a tocar un poquito, a dar unas pinceladas del tema principal del programa de hoy. ¿Por qué? Porque el afán nuestro en Azote B es generar conciencia, generar conocimiento. Es un tema pues, de compartir experiencias y también que todos podamos aprender y ayudarle a cada una de las organizaciones a hacer lo correcto, aunque duela un poquito, pero es lo correcto. ¿Para qué? Para evitarnos conflictos o situaciones más complejas en el futuro, de las cuales con eso vamos a ir cerrando el programa, pero no vamos a adelantarlo todavía. Ya mencionaste el famoso tema de excedentes o excedentes y rendimientos. Prácticamente, de manera muy resumida, estamos bajo el mismo concepto en términos generales de gestión y operación dentro de una asociación solidarista. Pero donde se vuelve, ¿cómo es que dice el dicho? Donde de la mula botó a Genaro, dice, ¿verdad? Usando una frase muy coloquial y muy vieja de nuestros pueblos. Hay un tema particular que refiere a los compañeros que tomaron la decisión de dejar de estar en la asociación solidarista, pero siguen trabajando en la empresa. Y dentro de la organización quedó pues su aporte patronal bajo una figura que tradicionalmente se conoce como aportes en custodia. Y el tema aquí es si estas personas tienen derecho o no a percibir algún rendimiento o excedente. Ya entramos en el punto de que vamos a verlo prácticamente como lo mismo, pero ¿tienen derecho a esto? Alejandra, y te lo pregunto porque, y reitero, la respuesta yo la conozco, Él quiere que lo diga yo. pero te tiene que decirlo ella porque ella tiene sustento legal y yo me agarro de ese sustento legal. ¿Tienen o no, Alejandra? Bueno, vean, importante aclarar que el mayor detalle está, y esta es una discusión que, no es una discusión, un análisis bastante interesante que he tenido también con financieros, con auditores, con personas que se dedican a la parte contable, y es el famoso artículo 11 del reglamento a la ley. ¿Qué dice este artículo? Y para eso acá tengo nuestro libro de asociaciones comentado.
Básicamente que en la entrega se va a hacer a los interesados según corresponda de los aportes, ahorros y rendimientos del artículo 21 en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de los acaecimientos de ese numeral. ¿A partir de cuándo? A partir de la salida. Ahí tenemos un problema operativo complicado. ¿Por qué? Si un asociado sale en marzo, es más, todavía en marzo no que hay asambleas, sale en abril. Todavía falta para que termine el periodo. Sí, Si yo me apego a lo que dice el reglamento, ¿cuándo tengo que entregar? En 15 días hábiles desde que salió. correcto. ¿Cuántas asociaciones lo hacen de esa manera? Muy Muy pocas. Y pocas. tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Que todavía en abril yo no sé si yo en diciembre voy a llegar con pérdidas. Todavía no sabíamos si en mayo iba a salir la CONACYF hablando de copeservidores. Y perdón por usar el ejemplo, pero es que eso no es muy Hace claro. casi un año. Estamos recientes. Exacto. Entonces, ese asociado que salió en abril, que yo aplico lo que por ley corresponde, probablemente tenga mejores excedentes que quizás si hubiéramos esperado a la próxima asamblea para repartirlo. Entonces, el problema todavía no está resuelto porque hicimos la consulta igual al Ministerio de Trabajo, todavía no nos ha contestado, puntualmente indicándole, el reglamento dice esto. Yo quiero cumplir lo que dice el reglamento, pero la auditoría me dice esto, las normas contables me dicen esto. Ay, qué conflicto, sí. Entonces, claro, ahí sabemos que muchas veces las normas contables es como, a veces es como una camisa de fuerza para las asociaciones solidaristas, es bastante complejo el tema porque es una figura tan típica de Costa Rica, ¿verdad? Tan criolla que cuesta ver sus figuras similares a No, nivel yo te lo digo con internacional. fundamento, como contador Muy público complicado. y lo digo con mis compañeros, colegas del Colegio de Contadores Públicos. Sí, las normas, benditas las normas que he dicho que existen, pero cuando redactaron las normas a nivel del IFAG, a nivel del IASB, organismos internacionales que formulan las normas internacionales de información financiera, a ninguna de ellas les preguntaron qué era solidarismo y no saben o no conocen lo que es esta figura. Y de ahí está el tema de adoptar full, si adoptar pymes, si adoptar como las que son para el sector público, porque ninguna realmente se asocia correctamente a lo que es la gestión de una asociación solidarista. Qué complejo, porque inclusive el mismo patrimonio de la asociación solidarista, recursos que tienes que devolver. Todo se debe. Todos son pasivos. Para términos contables, todos son pasivos. Entonces, digamos, en conocimiento de otro tipo de organizaciones no funciona así. Bueno, entonces partiendo de eso, creo que el problema todavía no está resuelto. A mí me preguntan, Alejandra, ¿qué hacemos? Yo le digo, el reglamento dice esto, que hay un riesgo de que si usted no entrega, el reglamento dice esto. Sí, el reglamento dice eso. Ahora, si a nivel operativo, por ejemplo, en este caso, ahora que sucedió con este tema de las cooperativas que ya sabemos, la cooperativa que se vio en este caso, todo este tema, claramente en este año fue complicado para las asociaciones aplicar esto, Ujú, porque no sabían, de hecho, durante algunos meses no sabíamos cuánto se iba a recuperar, correcto. inclusive las inversiones. Entonces muchas de ellas dijeron, no, esperamos a la asamblea. Y esto lo que provocó fue proteger sus recursos de una u otra forma. Entonces, digamos que tienen una justificación de hacerlo. Cuando tengan la respuesta del Ministerio de Trabajo, con todo gusto se las voy a compartir. Igual tenemos que sacar una nueva versión de este libro, ya tenemos un montón de cosas que actualizar, ya Ujú. después de la entrada en Qué su bueno jefe y saber demás. eso, qué bueno saber eso. Pero se los vamos a actualizar. De momento, lo que les puedo decir es, y lo que se los digo igual a los auditores y contadores, entiendo que operativamente es muy complejo, sobre Sí, todo para el cálculo, sí, para entrega, y hay personas que dicen, sí, pero es que hasta que se distribuya y se acuerde la distribución en asamblea se puede que entregar. hasta el final del año se sabrá si hay o no hay. Ajá, entonces también los entiendo. No me pregunten por qué el reglamento lo dice así, ¿verdad? Yo lo que les puedo decir es que ahí es donde empezamos la polémica. Ahora, ¿tienen derecho a recibir o no excedentes los exasociados, quienes todavía tienen aporte en custodia por esos recursos que está administrando la Asociación Solidarista? La respuesta corta es sí. No lo digo yo, lo dice la Sala Segunda. De hecho, les tengo 3 sentencias de 2022, 2023. Este tema viene del 2014. O sea, yo he visto, inclusive antes, ya la Sala Segunda es hasta reiterativa cuando hace sus fallos respecto a si tienen que recibir o no los asociados con aporte en custodia, los exasociados, perdón, con aporte en custodia, rendimientos. Ya la Sala Segunda dice, esto se ha dicho reiteradamente que tienen derecho. ¿Y por qué tienen derecho?
y también lo ha dicho el Ministerio de Trabajo, porque se les administra un recurso. Que sí, ya no tienen aporte patronal y probablemente va a ser menos lo que perciban porque tienen menor Ujú. recurso y solo por el aporte en custodia, sí. Pero por ese manejo, porque todavía se hace la distribución, tienen derecho. Ahora, también la sala sí ha reconocido, ellos no pueden tocar ese aporte en custodia hasta que no se desvinculen del Sí, patrono. por supuesto. Totalmente por ley no pueden, nadie ha discutido de eso, pero de que tienen un derecho. Y esto creo que hay que manejarlo con sumo cuidado para las asociaciones solidaristas que nos están viendo, porque eh, también cómo manejarlo es la clave. Muchas veces se dice, bueno, lo vamos a aplicar, lo aplican en la misma proporción que los asociados, o no sabemos cómo hacerlo, entonces mejor no lo hacemos, o ya sé que está la contingencia, pero la manejo y ahí está, ¿verdad? Ahí la llevo. La recomendación en realidad es, sabiendo las condenas que ya están y que algunas asociaciones solidaristas han sufrido por este tema, es preferible que a nivel de estatutos esté regulada la forma en que estos asociados con aporte en custodia van a recibir el rendimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, si se establece que por gastos administrativos, porque la asociación solidarista está trabajando con el dinero, entonces, obviamente tiene algún tema de gasto administrativo, ver la manera de establecer la fórmula del cálculo, ¿verdad? Pero sí que le genere ese rendimiento. Y ya vimos que a veces me dicen, no, pero es que no tienen derecho porque rendimientos y excedentes no son lo mismo. Ya eso es materia superada, les Ujú. puedo enseñar el criterio jurisprudencial de eso. Así lo ha dicho. Y hasta el año pasado lo seguían diciendo así. Entonces, de momento no ha cambiado nada al respecto. De hecho, hace un análisis muy amplio de lo que dice la ley y dice, hay que entregar. Ok, me queda clarísimo. Y antes de que se nos agote el tiempo, porque se nos fue volando este rato, Alejandra, vamos a ver dos cosas que son puntuales. Ya dijiste que a nivel de estatuto es como lo idóneo, ¿verdad? Como lo ideal para que pueda quedar ahí plasmado la forma en que se va a reconocer este tipo de rendimiento para las personas que tienen recursos bajo la figura de aporte en custodia. ¿Qué pasa? Me imagino que el estatuto debiera decirlo también. En el dado caso de que hubieran ganancias o hubieran excedentes, debería, no sé si tipificarse de esa manera. Porque ¿qué pasa si al final de un periodo no las hay? Hay varias asociaciones queridas, muy, muy queridas, que durante este periodo están experimentando un serio problema por el tema de la cooperativa, que inclusive los números al final son rojos. Y de ahí va a venir un administrado de cesantía a reclamar que no. A él siempre le va a tocar su rendimiento. Quisiera abordar esa duda y también, ya que lo mencionaste, como para ir cerrando, ¿qué pasa si una asociación no lo hace? Ya hablaste de condenas. O sea, ¿a qué está expuesta una asociación que no se ajusta a este proceso? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Si no tenemos excedentes, si no se distribuyen excedentes, de por ende a estos exasociados tampoco le corresponderían, ¿verdad? Si estamos en números rojos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la responsabilidad de administradores o juntas directivas por cómo se está administrando, pero a veces hay situaciones que no son Sí, no son de dominio público. responsabilidad Correcto. de un mal manejo, ¿verdad? En ese caso sí, podría perfectamente indicarse en estatutos la condición, porque efectivamente cuando se aprueban en asamblea es que se puede distribuir, no antes, ¿verdad? Ahora, em, con el tema propiamente, ¿cuál era la segunda pregunta? Era Que orientada el a la tema de, sí, responsabilidad. ¿qué sucede si no? Muy buena pregunta, ¿verdad? Yo les podría decir que conforme a estas últimas resoluciones de la Sala Segunda, se ha condenado en retroactivo el pago de excedentes. Y no solamente a eso, sino también las costas. ¿Qué son las costas? Los Todo el abogados, proceso legal ajá, como tal, los abogados que tuvieron que ser parte intervenir, sí. para poder llevar a cabo el proceso. Pensemos qué duro para una asociación solidarista sacar dinero, ¿verdad? De esos excedentes que no canceló, más esas costas de esa condena, y puede ser uno o varios asociados, ¿verdad? Entonces, sí se puede exponer a eso si un asociado presenta el reclamo respectivo, y creo que es también bastante importante tomarlo en consideración para evitar estas condenas y estas contingencias, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, vale, ya estamos llegando al final del programa, pero no quiero que terminemos sin hacer una reflexión final, porque sí, es delicado el tema, pero ya estamos claros en que sí hay una obligación y hay un proceso que tiene que desarrollar la Asociación Solidarista y también tiene que tener claro a lo que pueden estar expuestas todas ellas. ¿Cuál sería esa reflexión final con la que quisieras precisamente que terminemos el programa de hoy, Alejandra? Yo considero que, bueno, la asesoría es indispensable, tanto a nivel contable, a nivel legal, es indispensable tener una adecuada asesoría para saber cómo realizarlo, hasta la manera, la estrategia de realizarlo, cómo se cumple, cómo yo puedo administrar los riesgos, porque toda asociación solidarista tiene riesgos, Ujú. pero cómo se administra también es la clave. Actualizar los estatutos, actualizar la reglamentación. No es posible que ahorita, con la cantidad de cambios que han pasado en el sector solidarista a nivel de regulación y demás, sigamos utilizando el mismo estatuto sin ningún tipo de cambio de hace cientos de años, ¿verdad? De hace Sí. muchísimos años atrás. Tenemos que actualizarlo, capacitar a nuestros miembros, capacitar a la administración para que también conozcan de esto y en la medida de lo posible siempre estar constantemente informados, porque hay muchas cosas que pueden, ¿verdad?, cambiar algún criterio, cambiar algo, y no irse únicamente por lo que dicen los demás que se tiene que hacer, que como tal asociación no lo hace, entonces yo no lo tengo que hacer. No, no, no porque ninguna lo haga está bien, sino es informarme con fundamento, con regulación, con criterios, cómo se deben de hacer las cosas. No es porque lo diga yo, es por cómo se ha dicho, qué dice la regulación, ¿verdad? Y una vez que ya yo me informo, voy a poder tomar decisiones informadas, que es lo más importante. Fantástico. Ya lo tienen claro, compañeros. Hay que asesorarse, hay que informarse. Si usted no conoce de algo, pues tiene que buscar la fuente adecuada, idónea, precisamente para enterarse de cómo es. Y bueno, en nuestro sector hemos rogado, hemos suplicado muchísimos por una reforma de nuestra ley, de nuestro reglamento. Pero lo curioso es si nos hemos preguntado si hemos hecho algo que sí podemos hacer. Se ha preocupado por la ley interna de la asociación y estamos hablando de su estatuto orgánico. Ha trabajado en esa actualización, en esa reforma, para hacerlo mejor. Bueno, ahí les dejamos una tarea para que lo revisen y se asesoren adecuadamente. Eh, Sabemos que hay muchos compañeros y entre ellos los compañeros de la Selecón les pueden ayudar de muy buena manera y haciendo algo bien profesional, algo que realmente se ajuste a cómo es su organización. Alejandra, muchísimas gracias por por habernos acompañado en este programa, en este episodio de Azot TV. Es realmente muy valiosa tu participación. Estamos muy agradecidos con vos, con Acelecón, con todos ustedes, por estar siempre ahí de la mano de nosotros para poder compartir conocimiento, que lo voy a seguir diciendo, es lo que buscamos, generar conocimiento, empatía, solidarismo como tal. Así que, Alejandra, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto en algún otro episodio porque el libro tiene mucho material que podemos compartir y poder desarrollar. Así que gracias, muchos éxitos en tu gestión, pronto con el doctorado y también con con la nueva carrera de ingeniería. Muchas gracias y nos vemos la próxima, si Dios Como quiere. dice nuestro eslogan, legalmente sí podemos. Me encanta, compañeros. Esto fue Azo TV, su canal solidarista, en un episodio más. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Gracias por habernos acompañado. Chao.